Amados, en esta noche, bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar en este lugar. El título que he querido darle a esta reflexión es Tierra Fértil, y vamos a hablar acerca de una parábola que está en los 3 evangelios. La encontramos en Marcos capítulo 4, en Mateo capítulo 13 y también la encontramos en Lucas capítulo 8. Es una de las parábolas más conocidas. Recordemos que Jesús como maestro usó todas las herramientas de la pedagogía, la didáctica, bueno, usó hipérboles, usó también ejemplos, moralejas, y bueno, las parábolas hacían parte de su enseñanza cotidiana para poder enseñar verdades eternas usando como los elementos que eran muy conocidos para la época. Entonces cuenta acá en Lucas capítulo 8, yo se los voy a parafrasear para más facilidad de todos, y cuenta en Lucas capítulo 8 que Jesús iba predicando por las aldeas, por los pueblos, por la ribera del mar, por todos los territorios, iba enseñando las palabras del reino, el mensaje del reino, las buenas nuevas. Y dice que siempre estaban con él, ¿quiénes? Los 12, pero también estaban ahí, menciona que habían algunas mujeres, por ejemplo, se menciona a María Magdalena, se menciona a una mujer llamada Susana, que era una de las que ayudaba con las ofrendas, se menciona a Juana, que era esposa de un alto funcionario de Herodes llamado Chuza. En fin, muchas mujeres lo seguían, pero también multitudes. Así que Jesús, para poder compartir la palabra, dice que se apartaba y tomaba una barca y desde allí podía predicar con mayor facilidad la palabra del reino. Y Jesús les cuenta una parábola y dice que el sembrador salió a sembrar. En otra versión dice que el que siembra salió a sembrar. Esto era usual en aquellas personas del siglo I, porque lo que hoy se hace normalmente es que se labra la tierra primero y después se siembra. En esa época, pues la semilla se hacía por aspersión, es decir, no se labraba antes de tirar la semilla, sino que el sembrador llevaba el bulto con sus semillas a la espalda e iba tirando la semilla y ya después pasaba el arado. Por eso es que vemos ahí que no hay una preparación del terreno, sino que la semilla se siembra. Y el sembrador salió a sembrar, era un agricultor experimentado, no era un novato, era alguien que estaba haciendo el ejercicio de su oficio. Y lo que a veces yo me preguntaba era, ¿por qué si el sembrador es hábil, es entendido, es un agricultor, por qué va a desperdiciar la semilla en terrenos que sabe que no van a producir? Y bueno, y realmente lo que nos habla ahí es que el sembrador hacía algo muy diferente a los sembradores de aquella época. Y es que nos está mostrando la gracia del sembrador, que el sembrador tira la semilla en terrenos donde él sabe que ni siquiera van a producir. Así que no hay una excusa para decir que no se oyó la palabra. Ahora, esta parábola realmente no está tratando del sembrador ni de la semilla, porque del sembrador no se vuelve a mencionar ni de la semilla tampoco. El sembrador en esta ocasión que nos habla la parábola es el mismo Jesús, quien está sembrando ¿qué? La semilla. La semilla es la palabra de Dios. Así que aquí el énfasis no es ni en el sembrador ni en la semilla, porque la semilla es la misma, la semilla no cambia. El sembrador es el Señor que iba hablando la palabra del reino. ¿De qué realmente nos está hablando entonces esta parábola? Bueno, nos está recordando que el ser humano es el terreno en el cual cae la palabra de Dios y nos está mencionando 4 terrenos específicos. Estos terrenos podríamos decir que son el corazón del Señor, ya que la semilla en sí es poderosa. El problema nunca es el sembrador y menos la semilla. La semilla es poderosa, tiene una capacidad extraordinaria de dar vida. Una sola semilla puede reproducir
un campo o un bosque. Dentro de una semilla hay otras semillas que dan fruto y que a su vez se multiplican. Por eso la semilla es tan poderosa, porque tú miras una semilla pero tú no sabes hasta dónde puede alcanzar. Así que el sembrador es Cristo y la semilla es la palabra de Dios. Pero entonces lo que está haciendo énfasis esta parábola es en el terreno, es el terreno del corazón. Por eso dice la palabra en Proverbios que de todas las cosas que nosotros tengamos como valor, de aquellas cosas que nosotros cuidamos tanto, como las joyas, de todo lo que nosotros podamos cuidar, ¿qué es lo que más debemos cuidar? Nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es el terreno de donde germina todo lo que se siembra. Y lo que se siembra, pues el Señor espera que sea su palabra. Así que vamos a mirar cómo el sembrador tiene un corazón generoso y dice que él va regando la semilla. Y yo me imaginaba aquel sembrador con su bulto de semillas. Y es que cuando tú tienes algo en abundancia es imposible que se desborde. Quizás un sembrador no va a decir voy a sembrar la tierra en este terreno tan áspero, donde sabe que no va a fertilizar, pero es que hay tanta abundancia de la semilla que es imposible contenerla. Ella solita va saliendo, como dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. En otra versión dice que de todo lo que rebosa el corazón se desborda por la boca, es decir, la boca es un megáfono de lo que hay en el corazón. Entonces es imposible contener la semilla. La semilla es inevitable para el sembrador, es inevitable andar y que esa semilla no vaya cayendo, porque es lo que hay dentro del sembrador, es lo que fluye de su interior. Y el primer terreno con el que nosotros nos encontramos, ¿qué dice ahí en Lucas capítulo 8? Dice que es el camino endurecido. Pero miren, no dice que es un camino que era duro, es un camino que se endureció. Los caminos no empiezan siendo duros. Miremos nosotros, por ejemplo, los campos, las veredas. Primero empiezan teniendo abundancia de matas, de plantas, pero el tanto transitar de la gente continuamente, el paso de las carrozas, de los caballos, de los carros, del ir y venir, hace que la tierra se compacte. Esa tierra algún día fue fértil, pero esa tierra se endureció hasta el punto en que si tú dejas caer la semilla, rebota, es imposible que penetre. Este camino no nació duro, se endureció. Y sabe, ahí está diciendo que nuestros corazones no siempre fueron duros. El transitar, el permitir que el dolor, la tristeza, el resentimiento, raíces de amargura, falta de perdón, la misma religiosidad, el escuchar tantas veces las mismas cosas, hace que muchas veces el corazón del ser humano se endurezca, se cerró y la palabra de Dios no halló cabida en ese terreno. Ese terreno se vuelve infértil, la semilla no crece. Pero luego dice que el sembrador permite que esa semilla caiga en pedregales. Pues resulta que ahí en Palestina había algo, y es que las piedras no necesariamente estaban por encima, sino que estaban por debajo y las cubría. Las piedras calizas eran cubiertas como por un pequeño musgo, así que desde lo lejos o desde encima o desde afuera se veían como si realmente tuvieran tierra, tuvieran musgo. Podían engañar a muchas personas. ¿No les ha pasado a ustedes que van a un paseo y ustedes piensan que se va a parar en una piedra y resulta que piensan que va a pisar firme y resulta que es una piedra que está ahí debajo con una lama verde? Así eran esas piedras, aparentemente tenían vida, pero resulta que la semilla cae donde está ese terreno pedregoso y la semilla encuentra un poquito ahí de tierrecita y dice que crece rápidamente.
Jesús no critica el crecimiento rápido. El problema no es que creció rápido, el problema es que dice que cuando sale el sol, la seca. ¿Por qué? Porque no tenía raíces, porque lo más importante son las raíces, y aquí cuando habla de raíces habla de profundidad, de que la raíz es lo que sostiene, es la estructura, es el fundamento. La raíz es la identidad, es la fuerza que va a sostener a toda planta. Estas piedras fueron incapaces de permitir que esta semilla tuviera profundidad. Estos son los emocionalistas, esos que les gusta de pronto ir a muchas reuniones, que tienen su fe basada en sus emociones. Pero cuando llega el sol de las pruebas, las dificultades, cuando dice que viene por causa del evangelio la persecución y los conflictos, como no tenían raíces, como no tenían de dónde amarrarse, ¿qué pasó? Se perdieron. Pero los evangelios nos cuentan que dice que quedó expuesta por el sol. Y dice que ¿qué pasa? Las aves vienen y se la llevan. Es muy sorprendente que tanto Marcos como Mateo y Lucas mencionan aquí lo que es el trabajo del enemigo. Le llaman el diablo, le llaman el adversario, y dice que esa es la tarea fundamental de robar. ¿Qué? ¿Qué es la semilla? La palabra. Ese es el propósito, y Jesús mismo lo dijo, que Satanás vino para robar, para matar y para destruir. ¿Y por qué está tan interesado en robar la palabra? Porque sabe que la palabra es la que tiene el poder de transformación. El enemigo lo que quiere es robar la palabra. Por eso es tan importante que el ser humano no solamente tenga la palabra de Dios como algo superficial, basado en sus emociones, sino que tenga una convicción de quién es Cristo, de profundizar en Él. Porque ahí está mencionando que como no la entiende, el problema no es que no oyen la palabra, es que estos reciben la palabra y aparentemente dan un fruto, no, un crecimiento rápido y temporal, pero es basado en las emociones, es emocional, porque no hay raíces, porque no hay fundamento. Y cuando no se entiende la palabra, queda expuesto y el enemigo toma esa palabra. Por eso en una de las enseñanzas que yo compartí hace poco, donde el título era Di la palabra, hablábamos de lo importante de la palabra. No solamente exponernos a ella, no solamente leerla, que no se convierta en nuestras vidas como algo religioso para yo cumplir con Dios, como que tengo una meta de leer la Biblia en un año, no, sino de permitir que la palabra realmente cobre vida en mí. Porque cuando se dice que la palabra de Dios, que es la semilla, hay otra parábola donde Jesús habla de que es comparada el reino de los cielos con la semilla que se siembra. Es esta semilla, es el evangelio del reino, pero el evangelio del reino en su centro tiene que tener a Cristo, porque Cristo es el verbo que es el que produce la vida. Así que es importante cuando nosotros entendemos la palabra. Por eso Jesús se preocupó tanto de que nosotros entendiéramos la palabra. Dios en una ocasión le habla al apóstol Felipe y le dice: ve, porque hay un funcionario de Etíope que está leyendo, y dice que él iba en un carruaje y leía en el libro del profeta Isaías. Y Felipe fue llevado por el Espíritu solamente para preguntarle al etíope. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Entiendes lo que lees? Porque la palabra que no se entiende, viene el desánimo y viene el enemigo y roba esa palabra, porque quiere impedir que esa palabra cumpla el propósito por el cual Dios la creó. Así que la palabra del Señor es viva y es eficaz. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo como centro. Y la tarea del enemigo la vemos ahí, en esta parábola, es robar la palabra del Señor. Por eso
Al enemigo no le preocupa tanto que hayan cristianos emocionados, que les guste ir a los eventos. A él le preocupa un hijo de Dios entendido en su palabra. Esos son los que son un peligro para el reino de las tinieblas, porque son hijos de Dios que saben que son los que tienen el conocimiento de su herencia en Cristo, del poder que han recibido en Cristo. Entonces, esta semilla que cae entre pedregales crece rápidamente, pero nunca es capaz de producir fruto. El tercer terreno que vemos dice que cayó la semilla ¿en dónde? Entre los espinos. Algo muy interesante que podemos mirar ahí es que no es que la semilla cayó en un terreno bueno y luego crecieron los espinos, es que la semilla cayó donde ya habían espinos. Los espinos estaban ahí, los espinos no fueron removidos. A veces nosotros queremos que la palabra de Dios cumpla su propósito en mí, dar fruto en Cristo, pero no removemos todo aquello que sabemos que la ahoga. Algo que veíamos en el pedregal es que lo que no permite que esta semilla tenga raíces, y dice que los problemas, la persecución, todo lo que viene a causa del evangelio. Pero aquí entre los espinos ya no son las cosas que aparentemente son negativas, como los problemas, como la persecución. Aquí los espinos pueden ser cosas que inclusive nos parecen buenas y necesarias. Las preocupaciones lícitas de la vida. Por eso el mismo Jesús decía: no se afanen, no se preocupen por qué van a comer, por qué ropa se van a poner, por qué van a hacer el día de mañana, porque no tienen esto y aquello. Su Padre sabe de lo que ustedes necesitan. Estas espinas no son los problemas aparentemente malos. Estas espinas pueden ser cosas que aparentemente son lícitas, como el preocuparnos por el trabajo, por una enfermedad. Ahí los evangelistas dicen que los placeres de la vida, la vanagloria, el deseo de éxito, de reconocimiento, esas cosas que llegan a ahogar, el término que se usa en griego es que estrangula la semilla. El problema no es que la semilla no crece, el problema es que crece juntamente con los espinos cuando los espinos no son arrancados. Esos espinos, ¿sabe? Yo pensaba que muchas veces este es el terreno en el cual la mayoría de nosotros nos encontramos, porque la semilla sí cae, porque la semilla sí alcanza a ser recibida por la tierra, porque alcanza a crecer un poco. Sí, no se negó como se rechazó la palabra, el camino duro, o quizás duró más tiempo que la que duró en los pedregales. Muchas veces este proceso del ahogamiento, del asfixiamiento de la semilla lleva tiempo, no la ahoga de inmediato. Y la pregunta: caiga en mí, que tu palabra pueda dar fruto, que pueda crecer y pueda germinar. Pero mis amados, muchas veces pienso yo que la multitud, porque dice que había una multitud y todos se fueron. Ninguno hizo preguntas, ninguno le dijo: Señor, ¿yo qué terreno soy? ¿Cómo está mi corazón delante de ti? ¿Qué espinas tengo que arrancar? Todos se fueron, quizás creyendo que eran buena tierra. Pero solo aquellos íntimos de Jesús, solo sus discípulos, los que dice que sí quieren conocer, porque esos discípulos son los que aman la palabra y le preguntaron a Jesús: Señor, explícanos la palabra. Y Jesús les dijo: es que esto se los dije porque ellos van a oír y no van a entender,
pero a ustedes se les da el entendimiento, se les da los mensajes del reino para que el que tiene más tenga mucho más. ¿Más qué? Mensaje del reino. Estos discípulos querían entender el significado de la palabra, porque un corazón que ama al Señor no se queda con lo superficial. Quiere conocer más del Señor, quiere decirle: Señor, yo quiero que tú me enseñes tu palabra. Hay una esperanza en este mensaje, porque muchas veces creemos que al hablar de los 4 terrenos, que no hay esperanza para el camino endurecido, o que quizás aquel pedregal se quedó así. Pero una de las cosas que me llena de alegría es cuando recuerdo en Juan capítulo 15, y el Señor le dice a sus discípulos que Él era la vid verdadera, y le dice: mi Padre es el labrador. Esa es una esperanza que debe llenarnos a nosotros el corazón, de saber que yo no me debo conformar a pensar que quizás si soy un corazón que hasta ahora ha estado lleno de espinas, que quizás he estado con muchos afanes, con muchas inquietudes, y que muchas veces la palabra de Dios no ha tenido cabida en mi corazón. Yo no debo pensar que así me voy a quedar, porque la palabra nos dice que el Padre es el labrador. Él es el único capaz de arar esa tierra endurecida. Él es el único que tiene la máquina para podar esas espinas. Él es el que puede conseguir que un terreno, por más hostil que sea, tenga la capacidad de albergar la semilla. Mi Padre es el labrador. Esa es la esperanza que debemos tener en nuestro corazón, mis amados, de no conformarnos y decir: Señor, yo llevo tanto tiempo y quizás me he sentido tan estresada, tan pesada, tan ocupada con tantas cosas, que yo he sentido que mi vida cristiana se ha vuelto una vida de rutina, de cansancio, de agotamiento. No he encontrado el reposo en ti. El Padre es el labrador. El Padre es el único capaz de hacer que el terreno, por más duro, pueda ser removido. Él mismo lo dijo en Ezequiel, cuando Él dijo: les daré un nuevo corazón. En el antiguo pacto, el pueblo de Dios tenía que cumplir los mandamientos desde un corazón de piedra. En el nuevo pacto, el Padre primero cambia el corazón para después poner la semilla, para sembrar su palabra y escribir su mandamiento en nuestros corazones. La esperanza que tenemos hoy en Dios es que mi Padre es el labrador. La pregunta es: ¿tenemos la disposición de decirle al Señor: Señor, trabaja en mí, trabaja en mi corazón? Porque el terreno fértil, la buena tierra no nació buena. Fue necesario que el labrador la procesara. Y eso es algo de lo cual nosotros tenemos que decir con humildad: Señor, no se trata de mí. Que tú y yo hayamos abrazado la palabra del Señor, que amemos su palabra, que estemos en Él, no significa que nosotros por sí mismos tengamos esta virtud, sino que fue algo que nuestro Señor produjo en nosotros, porque Él es en sí todo. Él es el labrador, pero también es la semilla que germina en cada uno de nosotros. La única manera en que pueda su palabra llevar fruto es que haya cabida en un corazón que abraza su palabra y que se rinde delante de Él. David, en el Salmo 51, después, cuando él había pecado con Betsabé, y viene y se le acerca al profeta Natán y le dice, le exhorta, le hace ver su pecado. David escribe una oración muy bonita y él le dice al Señor: examíname,
límpiame, purifícame, lávame. Y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta palabra crea que se usa ahí en el Salmo es la misma que se usa en Génesis 1:1 cuando dice que Dios creó. Es crear desde la nada. Dios es el único que puede crear desde un corazón que está completamente hecho una roca y endurecida por el transitar de la vida, por las frustraciones, por los fracasos, por los desengaños. Es el único que puede crear un corazón nuevo. Y yo creo que hoy cada uno de nosotros podemos, a la luz de esta parábola, entender que el problema nunca es el que siembra la palabra. El problema no es la semilla en sí misma, ella es poderosa y contiene la vida de Dios. El problema siempre ha sido el corazón del ser humano. Siempre ha sido que la palabra de Dios a veces ha caído en corazones que se han endurecido. Hoy vamos a decirle al Señor, Señor, que nosotros podamos menguar, que su palabra halle cabida en nosotros y que si el Espíritu Santo nos muestra aquellas espinas que les hemos permitido crecer, porque el problema es que nosotros hemos permitido que esas espinas crezcan y tome fuerza, y las espinas al crecer lo que hacen es que se roban la savia que deberían alimentar a la semilla, se la roban y la opacan y la ahogan y la dejan sin fuerza y sin vida. ¿Qué tipo de terreno es nuestro corazón para Dios?